Un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo De. Yo soy Angelo y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de de las características que salió acerca del juego de Starfield. Y es que como saben, el día de ayer fue el Xbox Showcase de Microsoft y Bethesda. Y bueno, particularmente como ya dejé en ese evento, yo salí bastante decepcionado en líneas generales por varias cosas que ya expliqué en mi video y que no es el punto de este video. Sin embargo, una de las cosas con las que no puedo decir que salí decepcionado es con una, digamos, de las, no sé si llamarlo confesión o comentario que hizo Todd Howard en un evento posterior donde hablaban un poco de las características en una entrevista, creo que con IGN, acerca de cómo va a funcionar el juego de Starfield en consolas respecto a su frame rate. Él comenta que el juego va a funcionar a 4K 30 FPS. No creo que estos 4K sean nativos, seguramente tendrán algún tipo de reconstrucción, y a 1440p 30 FPS en Series S. Y al menos hasta ahora y hasta, bueno, a menos que ocurra algo hasta la salida, no se tienen planes para 60 FPS, ya que él dice que lo primordial para el juego es como siempre, la estabilidad. Además, al parecer, la gente de ID ha estado, la gente de Doom, ID Tech, ha estado ayudando en lo que se refiere a generar el motion blur, de modo de que con el motion blur correcto 30 FPS se vean mucho más fluidos, ¿no? Que es lo que se llama la apertura del obturador. Como cuando vemos una película que funciona a 24 FPS, esta se ve bastante fluida y tiene que ver mucho con la apertura del obturador. Si tenemos una apertura de obturador equivocada, ese motion blur puede resultar en una, digamos, fidelidad de movimiento equivocada, dando al final una sensación de que va o muy rápido o muy lento y no se siente suave. Entonces todo esto junto puede hacer que Starfield a 30 FPS siga funcionando y se vea bastante bien. Pero realmente este video, más que para decir todo esto, es para decir lo que ya vengo diciendo desde el principio de la generación. Y es que todos aquellos que están siempre con el tema de que los juegos por esta generación tienen que venir a 60 FPS, yo les he dicho desde el principio que cualquiera que crea que eso va a ser así, es que no ha entendido cómo funcionan las consolas. Las consolas necesitan pues decidir, tomar decisiones. A la hora de la verdad, de eso se trata. Por ejemplo, si Todd Howard y su equipo pues están desarrollando un juego, ellos evidentemente que pueden apuntar a 60 FPS sin demasiado inconveniente. El problema es que tienen que sacrificar para conseguir esos 60 FPS. Y aquí es donde llega el punto primordial que he intentado explicar más de una vez. Y no sé, parece que a muchos no les llega el mensaje y siguen repitiendo el mismo concepto una y otra vez. Y es: pero yo en vez de 4K prefiero que me lo den a 1440 pero 60 FPS. Y aquí es donde no terminan de entender que no es un tema de GPU. Esto ocurrió con A Plague Tale Requiem. Recordarán que ese juego cuando salió en consola salió a 30 FPS. Y no fue hasta recientemente que el juego pasó a 60 FPS. Pero pasó a 60 FPS sin la necesidad de recortar en lo que se refiere a temas gráficos. Porque el problema nunca fue realmente un problema en la GPU o de resolución. Era un problema en la gestión de la CPU, donde hay muchos elementos que a la hora de la verdad consumen tantos recursos que independientemente de los gráficos, la resolución, pues el juego no llega a los 60 FPS porque la CPU simplemente es incapaz de llegar a 60 FPS. Entonces no importa si usted coloca ese juego a 720p. En el juego de A Plague Tale Requiem se tuvieron que hacer concesiones como recortar las animaciones de los personajes o la cantidad de ratas que había al mismo tiempo, por ejemplo. Y todo eso no tiene nada que ver con la GPU. No es porque la GPU no puede renderizar la cantidad de ratas. Es porque la lógica de la CPU no podía manejar tal cantidad de ratas. O las animaciones que son manejadas por la CPU. Entonces este tipo de cosas son los sacrificios a los que los desarrolladores tienen que someterse y decidir a la hora de cómo quieren jugar. Si tú quieres jugar a 60 FPS o más, siempre vas a tener que ir al PC, porque el PC, quien dicta cómo va a funcionar el juego, eres tú como usuario y tu bolsillo. Pero incluso si tienes un bolsillo muy, digamos, ajustado, pues en la medida de que si tienes una CPU lo suficientemente fuerte y estás dispuesto a sacrificar gráficos, entonces vas a poder llegar allí. Ahora, en PC puedas traer una 4090, pero si tienes una CPU muy débil, no va a lograr esos 60 FPS nunca. Esto, bueno, lo vamos a ver el día que el juego se lance y vamos a estar probando para que ustedes vean a lo que me refiero. Entonces, repito, el hecho de que Starfield vaya a 30 FPS en consolas se debe a una situación muy sencilla. Tú no puedes colocar en la CPU hacer recortes y poner opciones.
Esto se puede hacer con los gráficos, donde tú puedes escoger distancia de visionado, puedes escoger resolución, puedes escoger que baje las sombras, etcétera, etcétera, porque todo esto afecta únicamente a lo que es lo que se ve, es decir, los gráficos. Sin embargo, cuando se habla de lo que maneja la CPU, es la lógica del juego, y esta no puedes hacerle un downgrade, porque si no, esencialmente estás rompiendo el juego. Por ejemplo, en el juego Zelda Tears of the Kingdom o el Breath of the Wild es un juego muy dependiente de sus físicas. Entonces, supongamos que la Nintendo Switch tuviese una GPU suficientemente potente para mover el juego a 60 FPS. ¿Qué pasa? Que si el juego lo mueves, digamos, a 60 FPS con una CPU mucho más potente, utilizando unas lógicas mucho más potentes cuando está en modo dock, pero cuando lo quita, esa CPU ya no tiene esa capacidad, ¿qué va a pasar con las físicas del juego? Que evidentemente no van a funcionar igual que cuando están en dock. Lo mismo ocurre con el juego como Starfield. O sea, lo que vimos ayer en Starfield en la presentación es un juego que es muy rico, muy grande, muy expansivo, que lleva track de muchas cosas. La gente a veces olvida que un juego, que la CPU no maneja únicamente lo que ves, la CPU tiene que manejar toda una cantidad de variables. Por ejemplo, ayer vimos una cosa, a mí particularmente me pareció un poco estúpido como concepto de mostrarlo, pero en este caso pues nos ayuda a hablar un poco de esto. Por ejemplo, veíamos el tema de los sándwiches, por ejemplo, ¿no? Donde había alguien como que le gustó muchísimo recoger todos los sándwiches que encontró y ponerlos en un sitio. Todo ese tipo de object tracking tienes que hacerlo a la CPU, que es decir, mantener, además de mantener en memoria o en un archivo donde vayas viendo todo eso, pues la CPU es la que tiene que ir llevar constancia de dónde están los objetos, cuál es su posición, cómo moverlos, qué hacer con ellos. Entonces, todo este tipo de información, evidentemente, no puedes agarrar y hacerle un downgrade. Es decir, no puedes agarrar y bajar eso y decir, bueno, si lo juegas a 60 FPS, entonces ya ahora en vez de 30 sándwiches solamente vamos a poder llevar el conteo de 10. Porque evidentemente en ese momento te han roto el juego. Porque si tú por algún motivo estás reuniendo algún tipo de objeto y llevas de ese objeto 60 porque quieres hacer algo, o sea, estás experimentando, estás inventando, estás jugando a tu modo, y de pronto cuando juegas a 60 FPS, bueno, ahora ya todos los 60 objetos que tenía ya no los tienes, sino que tienes 10. El juego te han roto lo que es la experiencia de juego, porque una vez que te han bajado a eso a 10, no es que por volver a 30 vas a volver a tener los objetos. No, los objetos se tienen que perder, porque pues no pueden mantenerse en memoria ese tipo de información. O bueno, vamos a colocarte X cantidad de objetos según a qué resolución estés jugando. Entonces lo cambias al vuelo y todo esto va a ir cambiando al vuelo. Eso no funciona. Además vimos algunas físicas que no sé qué tan importancia puedan tener la física dentro del juego, pero por dar un ejemplo muy sencillo, cuando rompe una de las piedras buscando, digamos, los minerales, en el momento que rompe las piedras, pues estas caen y luego empiezan a rodar por el suelo. Entonces este tipo de lógica funciona vía CPU. Ahora, si lo colocamos entonces en una versión a 60 FPS y la lógica de esas físicas cambian, porque pues evidentemente no puede funcionar a la misma velocidad, entonces el juego funciona de manera distinta. Si en algún momento hay algún planeta en donde te consigues con, no sé, 25 bicharracos al mismo tiempo y es parte de una misión, pero cuando lo pasamos a 60 FPS porque la CPU no puede, en vez de 25 bicharracos pues solo vamos a tener 5, evidentemente estamos cambiando lo que es el juego como tal. Entonces lo que quiero dar a entender aquí es que entiendan que no podemos siempre decir el mismo discurso de que me bajen la resolución, que me bajen los gráficos, porque a veces el tema no es de los gráficos, es un tema de CPU. Por supuesto que más adelante a lo mejor pueden optimizar, pueden encontrar formas de que digamos, de optimizar la CPU o de cambiar algunos parámetros sin que la jugabilidad se vea afectada. Pues esto no lo sé, lo veremos más adelante, pero lo que sí es cierto es que al final del día lo importante es que entiendan que no todo puede ser gráfico a la hora de conseguir ese frame rate adicional, que muchas veces es simplemente la CPU la que nos está limitando. Por eso, si la gente de Bethesda ha escogido, y asumiendo que lo que nos están diciendo es verdad, es decir, que no es por un mal trabajo de optimización, sino que es por una decisión creativa. ¿Y por qué es una decisión creativa? Porque evidentemente, como dije, al momento en que están desarrollando el videojuego, pues tienen decisiones que tomar, y es la de, ¿será que permitimos que puedan recolectar 100 objetos o simplemente que recolecten 50? Y bueno, dicen, no, yo creo que 100 objetos es mejor. ¿Será que permitimos que haya más densidad geométrica o que haya menos densidad geométrica? No,
queremos que haya más densidad geométrica. ¿Será que llevamos el conteo de las constelaciones en tiempo real y el movimiento de los planetas o no? Y ellos dicen que sí. O sea, todos estos son decisiones que al final afectan al rendimiento del juego. Entonces ellos quieren llevar una experiencia determinada y dice, yo creo que son las mejores características para que el juego funcione como queremos, pero para lograr esto pues tenemos que limitarnos a 30 FPS, porque de otro modo entonces vamos a perder características de juego que queremos incluir porque no nos va a dar la CPU, entonces si queremos llegar a los 60. Entonces al final del día es una decisión creativa, es decir, ¿qué sacrificas? Sacrificas parte gráfica por tener una mejor jugabilidad, sacrificas elementos jugables por tener un mejor rendimiento. O sea, todo este tipo de cosas al final del día son decisiones que tienen que tomar los desarrolladores en un sistema cerrado como es el de consola. Pero tienen que entender que esto de los 30 FPS no tiene nada que ver con todas las nuevas generaciones. Siempre van a ir a lo mismo. O sea, cada nueva generación evidentemente va a ser más potente, pero sigue siendo un hardware cerrado al que hay que ajustarse según el videojuego que vaya a salir. Y esto va a ser más y más común a medida que la de generación se vaya alargando, porque evidentemente los juegos cada vez van a ser más ambiciosos, y esto significa pues tener que tomar este tipo de decisiones. Así que espero que esto pues calme un poco esas iras de algunos que veo por allí, donde pues yo en Twitter me he metido un poco, pero más que todo con los recalcitrantes, pues un poco siempre para tirarles la pullita, porque siempre están usando este tipo de cosas como para la guerra de consolas, pero realmente nunca se detienen a pensar qué es lo que hay detrás de todas y cada una de estas decisiones. Un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.